Nunca pensé que una llamada pudiera quedarse clavada en el pecho de esa manera. Todavía hoy, cuando la recuerdo, siento el mismo peso. El teléfono sonó en plena oscuridad de la madrugada, con esa insistencia que solo traen las noticias que no deberían existir. Del otro lado estaba un hermano de la congregación, un hombre sobrio, trabajador, nada exagerado, y aún así su voz venía temblando. Me dijo: pastor, algo raro pasó esta noche y no puedo quitármelo de encima. Él vive en el área metropolitana, en una colonia común, sin fama, sin cámaras, sin nada fuera de lo normal. Me contó que el domingo por la noche todo estaba en orden en su casa, cena familiar, luces encendidas, rutina normal. Pero a las 2:13 de la madrugada, sin lluvia, sin viento, sin aviso previo, toda la zona quedó completamente a oscuras. No fue un apagón gradual, no fue una falla parcial, fue un corte seco, silencio, pantallas muertas, calles apagadas. Y hasta ahí muchos dirían: eso pasa. Pero lo que vino después fue lo que lo sacudió. Mientras intentaba alumbrar con su celular, escuchó un golpe seco en la calle, seguido de gritos. Un transformador había explotado a solo metros de su casa. Chispas, humo, olor a quemado. Los vecinos salieron, algunos asustados, otros grabando, otros bromeando para quitar tensión. Pero en medio del caos, su hija menor, una niña de 9 años, salió del cuarto llorando, pálida, y dijo una sola frase que nadie le había enseñado, que nadie esperaba escuchar. Lo miró fijamente y le dijo: papá, no es un apagón, es una advertencia. Él me dijo que al escucharla, sintió un frío recorrerle la espalda. No porque creyera que su hija era profeta, sino porque esa frase no venía del miedo infantil. Venía de una claridad extraña, sobria, directa. Los técnicos tardaron horas en restablecer la energía. La colonia entera quedó detenida, sin semáforos, sin señal, sin internet, sin ruido. Todo lo que parecía indispensable desapareció en segundos. Y mientras la gente esperaba que todo volviera a la normalidad, este hermano no podía sacarse de la cabeza una idea. Qué frágil es lo que llamamos normal. Cuando amaneció, la vida siguió. Escuelas abiertas, tráfico, noticias, redes sociales. Pero él me dijo algo que no olvido: pastor, la luz volvió, pero la paz no. Colgué el teléfono y me quedé en silencio largo rato, no orando con palabras, sino escuchando, porque hay momentos en los que Dios no grita, pero incomoda. Y mientras pensaba en esa noche, en esa explosión, en esa frase dicha por una niña, entendí algo con claridad pastoral y peso espiritual. No fue el apagón lo que importó, fue el momento. No fue la falla técnica, fue el mensaje detrás de la interrupción. Porque cuando Dios va a sacudir, primero interrumpe. Cuando va a advertir, primero rompe la rutina. Y aquí es donde necesito que me escuches con atención. No estoy hablando de supersticiones, no estoy hablando de miedo, estoy hablando de discernimiento. Hay fechas que pasan sin peso y hay fechas que quedan marcadas, aunque el mundo las trate como un día más. Y el viernes 13 de febrero no será un día normal, no para México, no para Latinoamérica, no porque lo diga una agenda humana, sino porque en el espíritu ya se está moviendo algo que va a dividir percepciones. Los que siguen dormidos y los que entienden la señal. Ese evento pequeño, localizado, aparentemente común, fue para mí como un golpe suave pero firme del cielo diciendo: despierta al pueblo antes de que la oscuridad no sea simbólica. Porque cuando la luz se va de golpe, uno descubre en qué estaba confiando. Y cuando lo normal se interrumpe, se revela quién estaba preparado y quién solo estaba cómodo. Por eso, antes de avanzar, necesito hacer una activación espiritual contigo. No es un comentario por algoritmo, es una respuesta de obediencia. Si tú entiendes que Dios está llamando a vigilar, a discernir y a no tratar los días como si todos fueran iguales, escribe en los comentarios esta sola palabra con fe y conciencia: despierto. No para mí,
no para el canal. Escríbelo como una declaración delante de Dios, porque lo que viene no es para asustar al que vela, pero sí va a sacudir al que sigue pensando que todo seguirá igual. Y este mensaje recién comienza. Después de colgar ese teléfono, no hice lo que muchos esperarían. No corrí a escribir, no abrí redes, no busqué noticias que confirmaran o negaran lo ocurrido. Me quedé en silencio, porque hay silencios que son incómodos, pero hay otros que son sagrados. Y este era uno de esos. Sentí ese peso interno que solo llega cuando el Espíritu Santo no te está pidiendo opinión, sino atención. No era miedo, era claridad. Esa madrugada entendí que el evento no fue el mensaje. El mensaje estaba escondido en lo que ese evento reveló. Porque Dios no siempre habla con truenos, a veces habla quitando lo que dábamos por garantizado. Mientras amanecía, recordé cuántas veces en la Escritura Dios usó interrupciones simples para advertir a su pueblo. No siempre fue fuego del cielo. A veces fue una puerta cerrada, a veces una lámpara apagada, a veces una noche sin luz que obligó a la gente a detenerse y mirar alrededor. Y me di cuenta de algo que me estremeció. La mayoría de las personas no están preparadas para cuando lo normal deja de funcionar. No espiritualmente, no emocionalmente, no internamente. Dependemos tanto de la rutina que cuando se rompe, quedamos desnudos. Ese apagón, esa explosión, esa frase dicha por una niña, no eran un anuncio de caos inmediato, eran una advertencia misericordiosa, como cuando un padre sacude suavemente al hijo que duerme porque huele humo antes de que el fuego sea visible. Y aquí necesito que me escuches con discernimiento, no con prejuicio. Dios no está diciendo que el viernes 13 de febrero será un día de desastre visible para todos. Está diciendo que será un día de quiebre interno para muchos. Un día donde algo se va a romper por dentro, donde la sensación de control se va a resquebrajar, donde algunos despertarán y otros seguirán dormidos, pero ya sin excusa. He aprendido a lo largo de los años que Dios marca tiempos antes de marcarlos públicamente. Primero lo hace en el espíritu, luego en lo invisible y solo después en lo evidente. Por eso, cuando escucho a la gente decir todo sigue igual, sé que no están mirando bien, porque igual no está. El ambiente ha cambiado, las conversaciones han cambiado, las decisiones se están acelerando, la paciencia se está agotando. Y cuando todo eso ocurre al mismo tiempo, no es casualidad, es alineación. El viernes 13 de febrero no es especial por el número, no es superstición, no es misticismo barato, es especial porque cae en un punto de acumulación, como una gota más en un vaso que ya estaba lleno. Hay fechas que no traen el golpe, pero sí revelan la grieta. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora, mostrando dónde estamos parados realmente. Porque una fe que solo funciona cuando todo está estable, no es fe, es comodidad espiritual. Mientras oraba, una frase vino con fuerza a mi espíritu. Lo que parecía estable solo estaba sostenido. Y hay una gran diferencia entre estar firme y estar sostenido por hilos invisibles. Muchos hogares están sostenidos, no firmes. Muchas vidas están sostenidas, no arraigadas. Muchas iglesias están sostenidas, no fundamentadas. Y cuando Dios sacude ligeramente, no lo hace para destruir, sino para mostrar qué necesita ser fortalecido antes de que venga un movimiento mayor. Este es el error que muchos cometen. Creen que las advertencias de Dios son castigos anticipados. No lo son, son actos de amor. Si Dios quisiera sorprendernos con lo que viene, no avisaría. Pero Él siempre avisa. Avisó a Noé cuando no llovía. Avisó a José cuando Egipto prosperaba. Avisó a Israel cuando todo parecía estable. El problema nunca fue la falta de advertencia, sino la falta de respuesta. Y aquí es donde este mensaje empieza a incomodar, porque nos obliga a hacernos una pregunta honesta. ¿Qué haríamos si mañana lo normal se interrumpe? No hablo de teorías, hablo de tu interior. ¿Dónde correrías? ¿En qué confiarías? ¿Qué voz escucharías primero? Porque cuando la luz se apaga, uno descubre qué era lo que realmente iluminaba su vida.
y para muchos no era Dios. México y Latinoamérica están viviendo un momento delicado, no por lo que dicen las noticias, sino por lo que se percibe en el espíritu. Hay una tensión silenciosa, una sensación de fragilidad, un cansancio colectivo. Y cuando una región entra en ese estado, Dios suele hablar con claridad a su pueblo, no para alarmar, sino para posicionar. Porque cuando todo tiembla, los que están firmes se convierten en referencia. Este viernes no marcará el inicio del problema, marcará el fin de la ingenuidad para muchos. Algunos se darán cuenta de que han vivido distraídos. Otros entenderán que postergaron decisiones espirituales demasiado tiempo. Otros sentirán una urgencia que no sabrán explicar, pero que no podrán ignorar. Y habrá quienes se burlen, sigan su día, sigan su rutina, hasta que más adelante recuerden este momento y digan: nos avisaron. Por eso este mensaje no es para los curiosos, es para los que quieren discernir. No es para los que buscan fechas para debatir, sino para los que quieren entender tiempos para obedecer. Porque Dios no está llamando a su pueblo a esconderse, sino a afirmarse, a ordenar lo interno, a revisar fundamentos, a dejar de vivir en piloto automático. Hay algo que el Espíritu Santo me ha repetido con insistencia. No todos los días son iguales, aunque el calendario diga lo contrario. Y ese es uno de los engaños más grandes de esta generación. Creer que mañana será igual que hoy solo porque ayer lo fue. Pero la historia bíblica y la historia humana nos enseñan que los grandes cambios llegan de forma silenciosa, disfrazados de días comunes. Este viernes no será normal porque algo será revelado. Tal vez no en las calles, pero sí en los corazones. Tal vez no en titulares, pero sí en decisiones. Tal vez no en lo externo, pero sí en lo profundo. Y cuando eso sucede, ya nada vuelve a ser igual, aunque externamente todo parezca seguir su curso. Por eso Dios está despertando ahora a su pueblo, no después, no cuando ya sea evidente, ahora, para que cuando otros entren en confusión, tú tengas claridad, para que cuando otros reaccionen con miedo, tú respondas con paz, para que cuando otros se quiebren, tú permanezcas firme, no por superioridad espiritual, sino por obediencia. Este bloque no es una advertencia aislada, es la base de todo lo que sigue. Porque si no entendemos que esto significó algo, no entenderemos lo que viene después. Y lo que viene no será para improvisados espirituales, será para los que supieron leer la señal a tiempo. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Y si este mensaje te está incomodando un poco, es buena señal. Significa que todavía puedes ajustar, todavía puedes ordenar, todavía puedes despertar del todo, porque Dios no avisa para condenar, avisa para salvar, avisa para preparar, avisa para cubrir. Y esto apenas está comenzando. Después de comprender que aquello no fue un hecho aislado, sino una advertencia con propósito, comencé a observar con más atención lo que estaba ocurriendo alrededor. No desde la paranoia, sino desde el discernimiento. Porque cuando Dios empieza a hablar, no lo hace con una sola voz, lo hace con ecos, y esos ecos empiezan a repetirse en lugares distintos, a través de personas diferentes, en situaciones que aparentemente no tienen conexión entre sí, pero que comparten el mismo mensaje de fondo. Algo se está alineando. En los días siguientes a esa llamada, recibí mensajes que de otra manera habría pasado por alto. Un pastor del norte del país me escribió diciendo que en su ciudad, sin previo aviso, los sistemas de comunicación fallaron durante varias horas. Un líder en Centroamérica me contó que una familia entera llegó a la iglesia alterada porque en medio de una noche tranquila, todos despertaron exactamente a la misma hora con una sensación de urgencia inexplicable. No fue miedo, fue inquietud. Y otro hermano, desde Sudamérica, me dijo algo que se me quedó grabado. Pastor, la gente está más irritable, más cansada, más sensible, como si algo invisible estuviera presionando.
Cuando escuchas una sola historia puedes descartarla. Cuando escuchas dos puedes dudar. Pero cuando empiezas a escuchar el mismo patrón repetirse en distintos países, en distintos contextos, con distintas personas que no se conocen entre sí, entonces ya no estás frente a una coincidencia. Estás frente a una alineación. Y en el mundo espiritual, las alineaciones siempre preceden a los quiebres. Esto es importante que lo entiendas. Dios no actúa de manera caótica. Él es un Dios de orden, de tiempos y de señales. Cuando algo se está preparando, primero se alinea, primero las piezas se acomodan, primero se tensan las cuerdas y solo después viene el sonido fuerte. Por eso, el error de muchos es esperar el estruendo para reaccionar, cuando Dios está llamando a reaccionar en el silencio. México y Latinoamérica no están fuera de este proceso. Al contrario, históricamente, esta región ha sido sensible a los movimientos espirituales, tanto para lo bueno como para lo difícil. Aquí los cambios no siempre llegan anunciados, pero cuando llegan, son profundos. Y lo que estamos viviendo ahora no es todavía el cambio visible, es la antesala. Es ese momento incómodo donde todo parece igual por fuera, pero algo ya no encaja por dentro. Hay una sensación generalizada de fragilidad. La gente lo siente, aunque no sepa ponerlo en palabras. Por eso ves reacciones exageradas, discusiones sin sentido, ansiedad acumulada, decisiones impulsivas. No es solo cansancio emocional. Es el resultado de vivir en una estructura que se está tensando. Y cuando una estructura se tensa demasiado, cualquier movimiento pequeño puede generar una grieta. Este es el punto donde muchos se equivocan espiritualmente. Creen que Dios solo habla a través de lo extraordinario, de lo sobrenatural evidente, de lo milagroso. Pero muchas veces Dios habla a través de lo repetitivo, a través de patrones que se repiten hasta que ya no pueden ser ignorados, a través de señales que no gritan, pero insisten. Y el patrón que se está repitiendo es claro: interrupciones repentinas, sensación de urgencia, pérdida momentánea de control, fragilidad de los sistemas y una creciente incomodidad interna. Todo esto junto no es normal, es preparatorio. Es como cuando el cuerpo humano empieza a mostrar síntomas antes de una crisis mayor. No todos los síntomas matan, pero todos advierten. El viernes 13 de febrero se inserta exactamente en medio de esta alineación, no como el inicio del proceso, sino como un punto de inflexión, como una marca en el camino que separa a los que siguen avanzando distraídos de los que deciden detenerse y mirar el mapa. Porque hay momentos en los que seguir caminando sin entender el terreno es peligroso. He sentido con claridad que este día no será ruidoso para todos, pero será significativo para muchos. Algunos lo sentirán como una incomodidad espiritual, otros como una urgencia interna, otros como una confrontación con decisiones postergadas, y otros, lamentablemente, no sentirán nada. Y ese será el mayor riesgo, porque cuando Dios está hablando y alguien no percibe nada, no es porque Dios no habló, es porque el oído se ha endurecido. Este es un tiempo donde Dios está separando sensibilidad de insensibilidad, no creyentes de no creyentes, sino corazones atentos de corazones distraídos, gente que vive reaccionando a lo inmediato versus gente que discierne lo que se está gestando. Y esa separación no siempre es visible, pero es real. Por eso, este mensaje no puede ser reducido a una fecha. La fecha es solo un marcador. El verdadero mensaje es el proceso que nos ha traído hasta aquí. Un proceso de acumulación, de desgaste, de advertencias suaves que muchos han ignorado porque no ven humo ni fuego. Pero la Biblia nos enseña que antes del fuego siempre hay olor a humo. Antes del colapso siempre hay tensión. Antes del cambio siempre hay resistencia. Hay personas que al escuchar esto dirán: siempre han dicho que algo viene. Y es cierto, siempre algo viene. La diferencia es que no siempre estamos en el mismo punto del proceso.
Y ahora estamos en un punto avanzado, no final, pero avanzado, donde ya no se trata de teorías, sino de posicionamiento. Dios no está llamando a su pueblo a entrar en pánico, está llamando a dejar de vivir en negación, a dejar de espiritualizar la pasividad, a dejar de confundir fe con descuido, porque la fe verdadera siempre va acompañada de discernimiento y obediencia. Este patrón que se repite también tiene otro elemento que no podemos ignorar: la rapidez. Todo se está acelerando. Las decisiones, las reacciones, los cambios. Lo que antes tomaba años, ahora toma meses. Lo que antes se procesaba con calma, ahora se resuelve bajo presión. Y cuando Dios permite aceleración, es porque el margen de ajuste se está cortando. Por eso el viernes 13 no es una amenaza, es una oportunidad. Una oportunidad de detenerte, de evaluar, de ordenar, de preguntarte con honestidad: ¿cómo está mi fundamento? ¿Qué tan preparado estoy para cuando lo normal deje de sostenerme? Mi fe depende de que todo funcione, o funciona incluso cuando algo falla, porque lo que viene después de este día no dependerá de la fecha, sino de la respuesta. Dos personas pueden vivir el mismo día, en el mismo lugar, bajo las mismas circunstancias, y salir con resultados completamente distintos. La diferencia no la hará el evento, la hará la condición del corazón. Este bloque existe para que no lleguemos al quiebre sin haber entendido el patrón, para que no digamos nadie nos avisó, porque Dios está avisando, no con gritos, sino con insistencia, no con pánico, sino con claridad. Y cada repetición es una oportunidad más para despertar. Si algo dentro de ti empieza a acomodarse mientras escuchas esto, no lo ignores. Si sientes que Dios está llamando tu atención, no lo pospongas, porque las alineaciones no duran para siempre. Llegan a un punto donde se convierten en acción. Y cuando eso sucede, ya no se trata de entender, sino de resistir. Todavía estamos en tiempo de ajuste, todavía estamos en tiempo de ordenar, todavía estamos en tiempo de escuchar, pero ese tiempo no es infinito. Y el viernes 13 de febrero es una de esas marcas que Dios permite para que podamos decir: aquí entendí, aquí desperté, aquí dejé de tratar los días como si todos fueran iguales. Lo que se está repitiendo no es casualidad, es lenguaje divino, y solo los que aprenden a leerlo podrán caminar con firmeza cuando el terreno cambie. Y es aquí donde el mensaje deja de ser solo revelación y se convierte en confrontación, porque hasta este punto muchos pueden escuchar, asentir, incluso sentirse identificados, pero todavía permanecer cómodos. Sin embargo, llega un momento en que Dios deja de hablar en términos generales y empieza a tocar lo que no queremos soltar. Y ese momento es ahora, porque cuando una advertencia es ignorada demasiadas veces, el riesgo ya no es lo que pueda pasar afuera, sino lo que se empieza a perder por dentro. Hay algo que el Espíritu Santo me ha dejado muy claro en estos días. El mayor peligro de este tiempo no es el colapso de los sistemas, sino la normalización de la insensibilidad espiritual. Personas que siguen orando, pero ya no escuchan. Personas que siguen asistiendo, pero ya no disciernen. Personas que siguen creyendo, pero ya no obedecen. Y cuando eso ocurre, se pierde algo que no se recupera fácilmente: la capacidad de responder a tiempo. Porque reaccionar tarde espiritualmente tiene consecuencias, no siempre visibles de inmediato, pero profundas. Se pierde claridad, se pierde paz, se pierde dirección, se pierde la habilidad de leer los tiempos. Y cuando eso se pierde, la vida se vuelve reactiva, no guiada. Se empieza a vivir apagando fuegos, no siguiendo la voz de Dios. Muchos piensan que mientras no pase nada grave, todo está bien. Ese es uno de los engaños más peligrosos, porque la Biblia nunca dice que el peligro avisa con ruido. Muchas veces el peligro se anuncia con silencio, con esa sensación de algo no está bien, que se ignora por cansancio, por distracción o por miedo a enfrentar lo que habría que cambiar. Si no reaccionamos ahora, perderemos el discernimiento fino, ese discernimiento que no viene de la información, sino de la intimidad con Dios. Y cuando se pierde el discernimiento,
Se empieza a confundir lo urgente con lo importante, lo emocional con lo espiritual, lo popular con lo correcto. Se empieza a vivir guiado por el ambiente, no por la palabra. Hay hogares que ya están pagando este precio sin darse cuenta. Conversaciones donde ya no hay paz. Decisiones tomadas desde la ansiedad. Reacciones exageradas a cosas pequeñas. No porque sean malas personas, sino porque han vivido demasiado tiempo desconectados del centro. Y cuando el centro se pierde, todo lo demás se desajusta. El viernes 13 de febrero no será peligroso por lo que ocurra, sino por lo que revele. Va a revelar qué tan atentos estamos, qué tan sensibles seguimos siendo, qué tan dispuestos estamos a ajustar antes de que el ajuste sea forzado. Porque Dios siempre prefiere la corrección voluntaria a la sacudida obligatoria. Si no reaccionamos, perderemos cobertura. No porque Dios la quite, sino porque nosotros salimos de ella. La cobertura espiritual no es automática, es relacional. Se mantiene cuando hay obediencia, humildad y escucha. Se debilita cuando hay autosuficiencia, postergación y dureza de corazón. Y una vida sin cobertura no necesariamente colapsa de inmediato, pero queda expuesta. También perderemos tiempo, y el tiempo es uno de los recursos más valiosos del reino. No el tiempo cronológico, sino el tiempo oportuno. Ese momento exacto donde una decisión cambia el rumbo. Ese espacio donde una corrección evita una herida mayor. Cuando Dios avisa y no respondemos, ese tiempo se desperdicia. Y más adelante, aunque queramos reaccionar, ya no será igual. La Escritura lo dice con una claridad sobria, sin dramatismo, pero con verdad eterna. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No dice sí algún día, dice hoy, porque la voz de Dios siempre tiene fecha de caducidad en cuanto a respuesta. No porque Dios deje de hablar, sino porque el corazón se acostumbra a no responder. Este es el quiebre espiritual del mensaje. Aquí ya no se trata de entender patrones ni de observar alineaciones. Aquí se trata de decidir si vamos a seguir viviendo como si todo fuera igual, o si vamos a reconocer que este tiempo exige una postura distinta, no más profunda en palabras, sino más firme en acciones. Si no reaccionamos, perderemos la capacidad de ser refugio para otros. Y esto es grave, porque Dios no nos prepara solo para resistir, sino para sostener, para que cuando otros entren en confusión, nosotros podamos ofrecer paz, para que cuando otros entren en miedo, nosotros podamos ofrecer dirección. Pero nadie puede dar lo que no tiene, y nadie puede sostener si está desordenado por dentro. Hay creyentes que, sin darse cuenta, han cambiado vigilancia por distracción, han cambiado discernimiento por opinión, han cambiado oración por consumo constante de ruido, y luego se preguntan por qué están cansados, irritables, vacíos. No es porque Dios se haya ido, es porque el corazón ya no tiene espacio para escucharlo. Este viernes no será normal porque va a confrontar esa realidad. Algunos sentirán una incomodidad fuerte, casi como una urgencia. Otros sentirán resistencia. Otros sentirán nada, y esa indiferencia será la señal más peligrosa. Porque cuando Dios habla y no genera ni resistencia ni respuesta, es porque algo se ha endurecido demasiado. Pero este mensaje no está siendo dado para condenar, sino para despertar antes de perder más, porque todavía estamos a tiempo, todavía hay margen, todavía se puede ajustar, todavía se puede ordenar la casa interior, todavía se puede apagar el ruido y volver a escuchar la voz clara. Dios no está buscando perfección, está buscando reacción. No está buscando gente que lo tenga todo resuelto, sino corazones que digan: si tengo que cambiar, cambio; si tengo que soltar, suelto; si tengo que ajustar, ajusto. Esa respuesta simple, sincera, abre puertas que ningún sistema puede cerrar. Si no reaccionamos, perderemos la oportunidad de atravesar lo que viene con paz. Y la paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de ellos.
Es caminar por terreno inestable con pasos firmes. Es atravesar días raros sin perder la dirección. Eso no se improvisa, se cultiva antes. Por eso este bloque es incómodo, porque nos quita la excusa de la ignorancia, porque después de escuchar esto, ya no podemos decir que no sabíamos, ya no podemos decir que nadie nos avisó, ya no podemos decir que fue de repente. Dios está hablando ahora con tiempo, con claridad, con amor. La pregunta no es ¿qué pasará el viernes 13 de febrero? La pregunta es ¿quién serás tú cuando ese día llegue? ¿Estarás atento o distraído? ¿Estarás firme o reactivo? ¿Estarás alineado o resistiéndote? Porque ese día no marcará el destino de todos, pero sí revelará la condición de muchos. Y todavía hay esperanza, porque mientras hay advertencia, hay misericordia. Mientras hay voz, hay oportunidad. Mientras hay incomodidad, hay ajuste posible. Pero esa ventana no se queda abierta para siempre. Si este mensaje te está inquietando, no lo calles. Si te está confrontando, no lo justifiques. Si te está llamando, no lo postergues. Porque lo que se pierde por no reaccionar hoy, mañana cuesta el doble recuperar. Y Dios no quiere que pierdas nada de lo que Él mismo te dio. Quiere que lo conserves, que lo fortalezcas, que lo afiances, para que cuando los días dejen de ser normales, tu fe no dependa de la normalidad, sino de la fidelidad de Dios. Y lo que sigue en este mensaje no es para asustar, sino para mostrar el camino de preparación. Pero antes de avanzar, este quiebre tenía que ocurrir, porque solo el que reconoce lo que puede perder entiende el valor de prepararse a tiempo. Después del quiebre viene la misericordia con instrucciones. Dios nunca revela una advertencia sin mostrar también el camino de preparación. Él no es un Dios que sacude para confundir, sino que sacude para alinear. Y si ha permitido que este mensaje llegue a tu vida antes del viernes 13 de febrero, no es para que entres en ansiedad, sino para que entres en orden. Porque el orden espiritual siempre precede a la paz verdadera. Prepararse no significa huir. Prepararse no significa especular. Prepararse no significa obsesionarse con fechas. Prepararse significa ajustar el corazón, la mente y la vida a una realidad espiritual que ya está en movimiento. Dios está llamando a su pueblo a dejar de vivir reaccionando y empezar a vivir discerniendo. Porque el que discierne no entra en pánico cuando lo normal se rompe, se posiciona. La primera preparación que Dios está pidiendo es interna. Antes de cualquier acción externa, Dios quiere ordenar lo que está desalineado por dentro. Hay emociones acumuladas que no han sido tratadas. Hay decisiones postergadas que ya deberían haberse tomado. Hay hábitos que fueron tolerables en tiempos de calma, pero que se vuelven peligrosos en tiempos de transición. Y el Espíritu Santo está siendo muy claro. No se puede entrar a un tiempo distinto con estructuras viejas. Este no es un llamado a perfección, es un llamado a honestidad. A sentarte delante de Dios y decirle con verdad: muéstrame qué no está firme en mí. Porque lo que no se revisa voluntariamente, tarde o temprano se expone involuntariamente. Dios quiere tratarlo ahora, en lo privado, con gracia, no después, en medio de la presión. Prepararse también implica apagar el ruido. Hay demasiadas voces hablando al mismo tiempo. Opiniones, noticias, teorías, redes, discusiones constantes. Todo eso desgasta la sensibilidad espiritual. No porque sea malo en sí mismo, sino porque ocupa el espacio donde debería haber silencio para escuchar a Dios. Y este tiempo exige oído fino, no oído saturado. Dios está llamando a muchos a volver a la quietud, no como escape, sino como estrategia. Porque el que aprende a callar lo externo, empieza a escuchar lo eterno. Y en tiempos de cambio, escuchar correctamente es más importante que moverse rápido. Muchos errores espirituales se cometen no por mala intención, sino por prisa sin discernimiento. Otra forma de preparación que Dios está pidiendo es ordenar prioridades. Hay cosas que han ocupado el centro sin darse cuenta. Trabajo, preocupaciones, conflictos, metas personales, incluso ministerio.
Y Dios no está diciendo que esas cosas sean malas, está diciendo que no pueden ser el eje. Porque cuando algo que no es eterno se vuelve central, la vida pierde estabilidad. Este es un tiempo para volver a lo esencial, para recordar qué sostiene realmente, para preguntarte con sinceridad, ¿qué es lo primero que busco cuando algo se sale de control? ¿A quién recurro primero? ¿Qué gobierna mis decisiones cuando estoy bajo presión? Las respuestas a esas preguntas revelan mucho más de lo que creemos. Dios también está llamando a preparar el entorno cercano, hogares, relaciones, conversaciones. No se trata de aislarse, sino de cuidar el ambiente espiritual donde vivimos. Hay hogares cargados de tensión, de palabras duras, de silencios pesados, y eso debilita, no porque Dios no esté presente, sino porque la atmósfera no ha sido cuidada. Este es un tiempo para sanar conversaciones pendientes, para bajar el tono, para restaurar vínculos antes de que la presión externa los termine de quebrar. No todo conflicto necesita resolverse de inmediato, pero sí necesita ser tratado con humildad, porque cuando los días se vuelven raros, los hogares necesitan ser refugio, no campo de batalla. Prepararse también significa fortalecer la vida espiritual de manera práctica, no teórica. Oración sincera, no apresurada. Lectura de la palabra con hambre, no por costumbre. Tiempo con Dios que no sea negociable. No porque Dios se vaya a ir si no lo hacemos, sino porque nosotros perdemos sensibilidad cuando lo dejamos para después. Muchos han tratado la vida espiritual como algo flexible, adaptable al horario. Pero este tiempo está pidiendo estructura espiritual. No rigidez, estructura. Espacios definidos donde Dios no compite con nada. Porque cuando llega la presión, uno no ora mejor, ora como ha aprendido. Y si no hemos cultivado intimidad antes, en medio del quiebre cuesta mucho más. Dios también está preparando a su pueblo para ser sostén de otros. Esto es clave. No solo se trata de resistir, sino de acompañar, porque vendrán personas confundidas, ansiosas, desorientadas, no necesariamente por eventos grandes, sino por quiebres internos. Y Dios quiere que su pueblo tenga palabras de paz, no de alarma, claridad, no confusión, presencia, no juicio. Pero nadie puede sostener a otros si no ha sido fortalecido primero. Por eso este tiempo es personal, no se puede delegar. Cada uno debe hacer su parte, no para salvarse solo, sino para estar disponible cuando otros necesiten apoyo. El viernes 13 de febrero no es una meta, es una transición, y la preparación no termina ese día, continúa. Porque lo que Dios está haciendo ahora no es un evento aislado, es un proceso de madurez, de despertar, de ajuste, de alineación. Dios está levantando una iglesia menos ruidosa y más firme, menos reactiva y más sabia, menos dependiente de lo visible y más arraigada en lo eterno. Y esa iglesia no se forma de un día para otro. Se forma en estos momentos, cuando se elige obedecer sin aplausos, ordenar sin urgencia externa, escuchar sin espectáculo. Este es un tiempo para tomar decisiones simples pero profundas. Decidir qué soltar, decidir qué fortalecer, decidir qué cambiar, decidir qué priorizar. No todo al mismo tiempo, pero sí con intención, porque cada ajuste ahora evita un desgaste mayor después. Si Dios está despertando a su pueblo, es porque confía en Él, confía en que puede responder, confía en que puede madurar, confía en que puede caminar con firmeza cuando otros se tambalean, no por orgullo, sino por responsabilidad espiritual. Y quiero decirte algo con claridad pastoral: no estás llegando tarde, estás llegando a tiempo. Si estás escuchando este mensaje ahora, todavía hay margen, todavía hay gracia, todavía hay oportunidad de ordenar sin presión extrema. No dejes que el enemigo te mienta diciendo que ya es tarde o que no vale la pena. Eso no viene de Dios. Este es el momento de prepararse con paz, no con miedo, con obediencia, no con ansiedad,
con claridad, no con especulación. Porque cuando llegue el día, no importará cuánto sabías, sino cuánto habías ajustado. No importará cuántas teorías entendías, sino qué tan firme estabas por dentro. Dios no está buscando gente que lo entienda todo, sino gente dispuesta a alinearse. Y esa disposición es la mayor señal de preparación, porque el que se humilla, escucha, el que escucha, ajusta, y el que ajusta, permanece. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo ahora, preparando a los que permanecerán firmes cuando los días dejen de sentirse normales. No para huir del mundo, sino para atravesarlo con luz, con paz y con dirección. Porque los tiempos cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. Y el que está preparado en Él no será movido. Lo que sigue en este mensaje mostrará con más claridad las consecuencias de esta preparación. Pero por ahora, entiende esto. Si Dios te está llamando a prepararte, es porque tiene planes contigo más allá de este día. Y Él nunca llama sin proveer lo necesario para responder. Y aquí es donde el mensaje se vuelve inevitablemente claro. Porque después de la preparación viene la diferencia. No una diferencia que se anuncie con letreros, ni con aplausos, ni con reconocimiento público, sino una diferencia silenciosa, profunda y determinante. La diferencia entre los que escucharon y ajustaron y los que escucharon pero no reaccionaron, entre los que tomaron en serio la advertencia y los que siguieron tratando los días como si todos fueran iguales. Lo que pasará después del viernes 13 de febrero no será igual para todos, aunque externamente muchos vivan las mismas circunstancias. Y esto es algo que la iglesia necesita entender con madurez. Dios no trata a todos igual cuando no todos responden igual. Su amor es el mismo, pero la experiencia de ese amor cambia según la postura del corazón. Para los que se han preparado, no estoy hablando de gente perfecta ni de personas que lo tienen todo resuelto. Estoy hablando de corazones atentos, humildes, dispuestos a ordenar, a escuchar, a ajustar. Para ellos, lo que viene no será confusión, será confirmación. No será pánico, será claridad. No será huida, será posicionamiento. Estas personas no necesariamente verán menos problemas, pero sí los enfrentarán de manera distinta. Cuando otros reaccionen con ansiedad, ellos reaccionarán con discernimiento. Cuando otros entren en desesperación, ellos mantendrán la paz. No porque sean más fuertes emocionalmente, sino porque han aprendido a apoyarse en algo más firme que la estabilidad del entorno. Los preparados caminarán con una tranquilidad que desconcertará a muchos. No estarán negando la realidad, pero tampoco serán dominados por ella. Tendrán palabras sabias cuando otros solo tengan quejas. Tendrán dirección cuando otros estén paralizados. Y sin proponérselo, se convertirán en referencia. No por orgullo espiritual, sino por fruto. Dios está preparando a su pueblo para ser refugio en medio de la incertidumbre. Hogares donde habrá paz cuando afuera haya tensión. Vidas donde habrá orden cuando alrededor haya confusión. Corazones que sabrán esperar cuando otros se desesperen. Y esto no es un privilegio exclusivo, es el resultado natural de haber escuchado a tiempo. Ahora, hablemos con la misma claridad de lo que pasará con los que no se prepararon. Y aquí necesito ser muy cuidadoso, pero también muy honesto. No estoy hablando de condenación. No estoy hablando de pérdida de salvación. Estoy hablando de consecuencias prácticas y espirituales. Los no preparados no necesariamente verán algo extraordinariamente malo ese día, pero comenzarán a sentir una incomodidad persistente, una sensación de estar fuera de ritmo, de no entender bien qué está pasando, de reaccionar tarde, de tomar decisiones apresuradas, de vivir a la defensiva. La falta de preparación no siempre se manifiesta como caos inmediato. Muchas veces se manifiesta como desgaste progresivo, cansancio inexplicable, irritabilidad constante, confusión en decisiones simples, sensación de estar siempre un paso atrás, y eso agota.
Porque vivir sin discernimiento en tiempos de transición es vivir corriendo detrás de los acontecimientos, nunca delante de ellos. Habrá personas que después de ese día comenzarán a decir: algo cambió, pero no sé qué, y no sabrán explicarlo. Otros dirán: siento que perdí la paz. Otros: nada me llena. Otros: todo me irrita. Y buscarán respuestas en todos lados, menos en el lugar correcto. El problema de no prepararse es que cuando llega el momento de ajuste, ya no hay calma para hacerlo. Se ajusta desde la presión, no desde la obediencia, desde el miedo, no desde la fe. Y eso siempre cuesta más. No porque Dios lo quiera así, sino porque el corazón no quiso escuchar cuando había margen. También habrá creyentes que reaccionen con activismo, que intenten hacer mucho de golpe para compensar lo que no hicieron a tiempo. Pero el activismo sin dirección no produce paz, produce agotamiento. Y Dios no está llamando a correr, está llamando a permanecer firmes. La diferencia entre preparados y no preparados no será quién sabe más Biblia, ni quién tiene más años en la iglesia. Será quien aprendió a escuchar y obedecer cuando la advertencia todavía era suave. Porque Dios siempre prueba la obediencia en lo pequeño antes de confiar lo mayor. Otra diferencia importante será la capacidad de sostener a otros. Los preparados podrán acompañar sin absorber el caos ajeno. Los no preparados se verán arrastrados por las emociones de los demás. Porque cuando uno no está firme, cualquier viento lo mueve. Y cuando uno no tiene paz, cualquier problema lo desestabiliza. Habrá relaciones que se tensen más de lo necesario. Hogares donde pequeñas cosas se conviertan en grandes conflictos. No porque el problema sea grande, sino porque la base es frágil. Y esto no es un castigo, es una consecuencia natural de no haber fortalecido lo interno cuando hubo oportunidad. Dios no está disfrutando esta separación de experiencias. Él la está permitiendo para que se revele lo que necesita ser tratado. Porque a veces, solo cuando sentimos la diferencia, entendemos el valor de haber escuchado a tiempo. Y aún ahí, Dios sigue siendo misericordioso, pero el aprendizaje será más doloroso. Quiero decir algo con mucha claridad pastoral: nadie queda fuera para siempre, pero no todos atraviesan los procesos de la misma manera. Y Dios quiere que los suyos atraviesen lo que viene con paz, no con trauma, con claridad, no con confusión, con esperanza, no con angustia. El viernes 13 de febrero no marcará el destino final de nadie, pero sí marcará una línea de respuesta, una línea entre los que dijeron: esto no es normal, voy a escuchar, y los que dijeron: todo seguirá igual. Y esa línea se irá haciendo más evidente con el tiempo. Los preparados no serán perfectos, pero serán estables. Los no preparados no serán abandonados, pero estarán más vulnerables. Y esa vulnerabilidad es la que Dios quería evitar con esta advertencia. No porque Él no pueda restaurar después, sino porque prefiere proteger antes. Por eso este mensaje insiste tanto, no por dramatismo, sino por amor, porque Dios ve más lejos que nosotros. Ve las conversaciones que vendrán, las decisiones que se tendrán que tomar, las presiones que aumentarán. Y Él quiere que lleguemos a esos momentos con reservas espirituales, no vacíos. La buena noticia es que todavía hay tiempo de pasar de un grupo al otro. Todavía hay margen para ajustar. Todavía hay oportunidad para decir: Señor, no quiero llegar tarde, enséñame a prepararme. Dios honra ese clamor, siempre lo ha hecho. Pero ese tiempo no se debe tomar a la ligera, porque cada advertencia ignorada endurece un poco el corazón y cada respuesta obediente lo sensibiliza más. La diferencia no está en el evento, está en la respuesta. Lo que pasará con los preparados no será fama, ni reconocimiento, ni ausencia de problemas. Será paz, será firmeza, será dirección. Y eso, en tiempos donde lo normal se rompe, vale más que cualquier otra cosa. Y lo que pasará con los no preparados no será destrucción inmediata, pero sí desgaste innecesario, confusión evitable.
aprendizajes dolorosos que podrían haberse aprendido con calma. Dios no quiere que ninguno de los suyos sufra innecesariamente. Por eso habla ahora, por eso advierte, por eso llama. Y por eso este mensaje no termina aquí, porque todavía queda una decisión por tomar. La diferencia ya está marcada. La pregunta es: ¿de qué lado decides estar cuando ese día llegue? Porque lo que vendrá después no se enfrentará con teorías, sino con postura. Y la postura se define antes, no en medio de la presión. Y todavía hay gracia para elegir bien. Y ahora llegamos al punto donde ya no es posible seguir escuchando sin responder, porque hay mensajes que informan, hay mensajes que confrontan y hay mensajes que exigen decisión. Este es uno de ellos, no porque yo lo diga, sino porque el tiempo lo exige. Porque después de todo lo que has escuchado, permanecer neutral ya no es una opción espiritual válida. La neutralidad en tiempos de advertencia es una forma silenciosa de rechazo. Dios no está pidiendo que lo entiendas todo, está pidiendo que decidas escuchar, decidas ajustar, decidas dejar de postergar, decidas tomar en serio lo que Él está marcando en este tiempo. Porque cada advertencia divina siempre viene acompañada de una pregunta silenciosa: ¿qué vas a hacer con esto? Este no es un mensaje para que lo guardes como información interesante. No es para debatirlo, no es para compartirlo como teoría, no es para analizarlo desde la comodidad de la distancia. Es un mensaje para que actúes espiritualmente ahora, porque lo que no se decide a tiempo, se decide bajo presión más adelante. Y Dios quiere que decidas con paz, no con urgencia forzada. Muchos dirán: voy a orar después, voy a pensarlo, voy a ver qué pasa. Y esas frases suenan razonables, pero en el lenguaje del reino muchas veces esconden postergación. Y la postergación es peligrosa cuando Dios está hablando con claridad. No porque Él se enoje, sino porque el corazón se enfría cuando se acostumbra a no responder. Este es el momento de tomar postura, no frente a una fecha, sino frente a Dios. No frente a un evento, sino frente a una advertencia amorosa. No frente a lo que podría pasar afuera, sino frente a lo que ya está pasando adentro. Decidir ahora significa reconocer que no todo estaba tan firme como pensabas, y aún así elegir ordenar en lugar de negar. Significa aceptar que tal vez estabas distraído, pero decidir despertar en lugar de justificarte. Significa admitir que has postergado ajustes importantes, pero elegir hacerlos antes de que la presión los haga inevitables. Dios no está pidiendo sacrificios imposibles. Está pidiendo decisiones simples pero sinceras. Decidir apagar el ruido, decidir priorizar lo eterno, decidir cuidar la vida espiritual con la misma seriedad con la que cuidas otras áreas, decidir hablar menos y escuchar más, decidir obedecer incluso cuando no todo tiene sentido inmediato, porque la obediencia nunca necesita entenderlo todo para comenzar. Solo necesita confiar lo suficiente para dar el primer paso. Y ese primer paso es hoy. Quiero que entiendas algo con claridad pastoral. Este llamado no es colectivo en esencia, es personal. No importa cuántas personas escuchen este mensaje, la decisión se toma uno a uno. Nadie puede decidir por ti, nadie puede responder por ti, nadie puede ajustar lo que solo tú sabes que necesita ser ajustado. Este es el momento de decirle a Dios, con palabras o sin ellas: no quiero seguir viviendo en automático. No quiero tratar los días como si todos fueran iguales. No quiero llegar tarde a lo que tú estás haciendo. Esa oración sencilla tiene más peso que 1000 discursos. Y aquí es donde quiero pedirte un acto espiritual concreto, no como dinámica digital, no como costumbre, sino como respuesta. Porque en la Biblia, cada vez que Dios llamó a su pueblo a decidir, siempre hubo una acción visible que sellaba esa decisión. No porque Dios la necesitara, sino porque el corazón humano necesita expresar lo que decide. Si tú entiendes que este tiempo exige vigilancia, discernimiento y preparación, escribe en los comentarios esta frase completa, sin adornos, sin explicaciones.
decido velar. Escríbelo como una declaración delante de Dios, no delante de personas. Escríbelo sabiendo que al hacerlo estás diciendo: no voy a seguir dormido, no voy a seguir postergando, no voy a seguir tratando lo espiritual como secundario. No es magia, no es superstición, es obediencia expresada, es una forma de marcar tu postura, y Dios honra las posturas sinceras. Decidir ahora también implica aceptar que no todo el mundo va a entender tu decisión. Habrá quienes minimicen, habrá quienes se burlen, habrá quienes digan que exageras. Pero la historia del pueblo de Dios está llena de personas que decidieron antes que los demás y fueron incomprendidos por un tiempo, pero protegidos después. No tomes decisiones espirituales buscando aprobación humana, tómalas buscando obediencia. Porque cuando el entorno cambia, la aprobación de Dios vale más que cualquier validación externa. Tal vez tu decisión hoy implique pedir perdón, tal vez implique soltar un hábito, tal vez implique reorganizar tu tiempo, tal vez implique volver a la oración con intención, tal vez implique hablar con tu familia, tal vez implique reconocer que necesitas ayuda. No importa cuál sea, lo importante es que no la postergues. Dios no te está pidiendo que resuelvas todo hoy, te está pidiendo que empieces hoy. Porque empezar es lo que rompe la inercia espiritual. Y una vez que la inercia se rompe, el Espíritu Santo puede guiarte paso a paso. Este es un llamado a decidir con madurez, no con miedo. A decidir con claridad, no con presión. A decidir con fe, no con ansiedad. Porque decidir ahora es un acto de confianza en que Dios sabe lo que hace cuando advierte. Quiero hablarte con honestidad. Habrá personas que después de este mensaje seguirán igual, no porque no escucharon, sino porque eligieron no responder. Y Dios respetará esa decisión. Él nunca obliga, pero también permitirá que vivan las consecuencias de no haber ajustado a tiempo. No como castigo, sino como resultado. Pero también habrá personas que hoy decidan velar, que hoy decidan ordenar, que hoy decidan escuchar con seriedad. Y esas personas, aunque no vean cambios inmediatos, empezarán a caminar con una paz distinta, una claridad nueva, una firmeza que no depende de que todo esté estable. Decidir ahora es un privilegio, porque no todos reciben advertencia, no todos reciben tiempo, no todos reciben claridad antes del quiebre. Tú sí, y eso implica responsabilidad. No tomes esto a la ligera, no porque sea un mensaje largo o intenso, sino porque viene en un momento preciso. Hay palabras que llegan fuera de tiempo y se olvidan. Y hay palabras que llegan en el momento exacto y marcan un antes y un después. Esta es una de ellas. El viernes 13 de febrero se acerca, no como una amenaza, sino como una marca. Y cuando ese día llegue, quiero que puedas decir en tu interior con paz: yo decidí a tiempo, yo escuché, yo ajusté, yo velé, porque al final no será el día el que haga la diferencia. Será la decisión que tomaste antes de que llegara. Y hoy todavía estás a tiempo. Decide ahora. Y ahora, después de haber escuchado todo esto, no podemos cerrar este mensaje como si fuera uno más, porque hay palabras que informan y hay palabras que sellan. Y este es un momento de sellado espiritual, no con miedo, no con dramatismo, sino con conciencia, con sobriedad y con fe. Porque cuando Dios habla con claridad, también ofrece cobertura para los que responden. Quiero que entiendas algo con profundidad pastoral. Dios no despierta a su pueblo para dejarlo expuesto. Dios despierta para cubrir, para afirmar, para fortalecer. Si Él ha permitido que escuches este mensaje hasta el final, no es porque algo malo esté inevitablemente por suceder, sino porque Él quiere que estés firme cuando los días se sientan distintos. Porque los días pueden cambiar, pero el que está anclado en Dios no se pierde. Este viernes 13 de febrero no será un día normal, no porque el cielo vaya a caer, sino porque muchos corazones serán confrontados con su verdadera condición. Algunos despertarán con claridad, otros con incomodidad,
otros con resistencia, pero todos estarán delante de una verdad. Ya no se puede seguir viviendo espiritualmente en automático. Y no quiero que salgas de este mensaje con una sensación de peso, sino con una sensación de responsabilidad santa. Porque hay una gran diferencia entre carga y responsabilidad. La carga aplasta, la responsabilidad despierta. Y Dios no está poniendo una carga sobre ti, está confiándote una responsabilidad: velar, discernir y permanecer firme. Este es el tiempo en que Dios está formando un pueblo sobrio, no extremista, no alarmista, sobrio. Gente que no se deja llevar por el ruido, pero tampoco se duerme en la comodidad. Gente que sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. Gente que no vive reaccionando, sino respondiendo a la voz de Dios. Y quiero hablarte ahora como pastor, no como mensajero. Si en algún momento de este mensaje sentiste inquietud, no la reprimas, no la anules, llévala a Dios. Porque muchas veces esa inquietud no es ansiedad, es el Espíritu Santo señalando un ajuste necesario. Y hacer ajustes a tiempo es una forma de sabiduría, no de debilidad. Tal vez este mensaje te llevó a pensar en tu hogar, en tus hijos, en tus decisiones, en tu vida espiritual, en cosas que has postergado, en conversaciones que no has querido tener, en hábitos que has tolerado. No lo ignores. Dios no señala para avergonzar, señala para sanar. Y lo que se trata ahora con humildad no tendrá que tratarse después con dolor. No estás solo en este proceso. Dios no despierta a uno para abandonarlo después. Él camina con los que responden. Él sostiene a los que deciden velar. Él da paz a los que confían en Él más allá de lo visible. Quiero que recuerdes esto. La preparación no es un evento, es una postura. No se trata de hacer algo una vez, sino de vivir atentos. Y vivir atentos no es vivir tensos, es vivir conectados. Es caminar sabiendo que Dios guía cada paso cuando el corazón está dispuesto. Este mensaje no termina con una advertencia, termina con una promesa implícita. Los que escuchan y responden no caminarán solos. Tendrán dirección cuando otros estén confundidos. Tendrán paz cuando otros estén ansiosos. Tendrán firmeza cuando otros se tambaleen. No porque sean mejores, sino porque decidieron obedecer a tiempo. Y ahora quiero hacer lo más importante de todo este guión: cubrirte en oración. No una oración larga, no una oración emocional, sino una oración con peso espiritual, con autoridad pastoral y con esperanza firme. Te pido que, donde estés, si puedes, hagas un gesto sencillo pero consciente. Tal vez cerrar los ojos, tal vez respirar profundo, tal vez poner tu mano sobre tu pecho, no como ritual, sino como señal de atención. Padre, en el nombre de Jesús, presento delante de ti a cada persona que ha escuchado este mensaje. Tú conoces sus corazones, sus pensamientos, sus luchas y sus decisiones. Nada te es oculto. Señor, gracias porque hablas antes de sacudir. Gracias porque adviertes antes de permitir. Gracias porque cuidas antes de corregir. Hoy te pedimos discernimiento limpio. Quita toda confusión, toda voz que no viene de ti, todo ruido que distrae. Afina el oído espiritual de tu pueblo para que puedan reconocer tu voz en medio de tantas voces. Trae paz al corazón inquieto y firmeza al corazón que decide obedecer. Señor, ordena lo que esté desordenado, sana lo que esté herido, fortalece lo que esté débil y confirma en cada corazón la decisión de velar, de escuchar y de permanecer en ti. Cubre los hogares, cubre las familias, cubre las decisiones que se tomarán en los próximos días. Que ninguna persona que ha respondido a tu llamado camine sin tu dirección. Declaramos que este tiempo no será de miedo, sino de claridad. No será de pérdida, sino de fortalecimiento. No será de confusión, sino de alineación. Y declaramos que tu pueblo caminará con paz, no porque todo esté estable, sino porque tú sigues siendo fiel. Señor, guarda a los que velan, afirma a los que dudan, llama a los que todavía están dormidos, y que cuando llegue ese día
cada uno pueda decir con paz: Dios me habló y yo respondí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora, antes de cerrar completamente, quiero dejarte un último acto espiritual. No como dinámica repetida, no como costumbre, sino como sello final de este mensaje. Si tú decides permanecer firme, atento y confiado en Dios en este tiempo, escribe en los comentarios esta frase sencilla pero profunda: permanezco firme. Escríbela no como reacción emocional, sino como decisión consciente delante de Dios. No porque escribirla te proteja mágicamente, sino porque expresar una decisión fortalece el corazón que la tomó. Y Dios honra los corazones que deciden permanecer. Este mensaje termina aquí, pero el llamado continúa. No trates este viernes como un día más. No vivas los próximos días en automático. Camina con discernimiento, camina con paz, camina con Dios, porque los días pueden dejar de sentirse normales, pero el que permanece en Él nunca será movido.